pastor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están expectantes de lo que Dios quiere hacer? Solo 3. ¿Cuántos están expectantes de lo que Dios quiere hacer? Dile al hermano que tenés al lado con mucho respeto, si puedes darle la mano y dile, Dios nos quiere hablar en esta mañana. Agradezco primeramente a Dios por la oportunidad, al equipo de enseñanza, como dijo el pastor, que ya ustedes saben quiénes son. Primeramente a Dios, agradezco al pastor por la confianza de darme este privilegio y por su pastoreo, por su ánimo, por sus consejos, que eso ha hecho que este siervo quiera ser un instrumento y estar aquí para poder bendecirles. Amén. Y seguimos con esta serie titulada El amor de Dios por los perdidos. ¿Cuántos saben que Dios él se interesa por los perdidos? Quizá usted y yo, como buenos seres humanos, vamos caminando por la calle y vemos la necesidad y a veces somos sensibles, a veces no, y a veces pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta o no nos interesa mucho si hay alguien o algo que esté perdido. Pero Dios no es como nosotros. Dios le interesa a la gente perdida. Y el amor de Dios por la gente perdida es tan grande que Jesús dedicó varias parábolas. Y hoy quiero hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Y este mensaje va específicamente a personas que sienten que han perdido el rumbo en su vida. ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido así? Yo creo que me estoy predicando a mí mismo porque muchas veces, en muchos momentos, y eso de sentir que perdemos el rumbo no es un evento de un día, es algo diario, que siempre sentimos ese sentimiento de que hemos perdido el rumbo. Existen momentos donde sentimos que nos sentimos perdidos, momentos donde sentimos que hemos perdido nuestra identidad, de quiénes somos. Y quiero predicarle a personas, este mensaje va especialmente dirigido a personas que quizá en algún momento de su vida estuvieron en el camino correcto, pero las situaciones de la vida quizá hicieron que esa persona se aleje del camino y hoy diga, no sé cómo regresar, no puedo regresar, se me hace muy difícil regresar. Cada vez que intento siento un sentimiento de fracaso y eso me ha llevado a sentirme frustrado, a sentirme frustrada. Este mensaje es para personas como yo que hemos cometido muchos errores y horrores. Diga conmigo, están los errores y los horrores. Yo sé que usted ha cometido errores, pero este uruguayo ha cometido horrores. Y muchas veces hemos querido regresar a ese camino correcto y se nos hace tan difícil. Y también este mensaje es para gente que quizá nunca ha conseguido, encontrado ese camino correcto. Yo estoy seguro de que esta mañana puede ser tu mañana. Y en todo el pensamiento de la Biblia, en toda la narrativa, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos llama a entender de que Dios se presenta en la Biblia como un Padre amoroso y bueno. No el amor que usted y yo creemos que tenemos, no la bondad que usted y yo podamos creer que tenemos, porque a veces pensamos o creemos erróneamente de que somos bondadosos y que somos, entre comillas, buenos porque no lo somos. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos con un Dios, con un Padre amoroso, bueno, que ama a sus hijos a pesar de los errores y de las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Antes de leer la lectura, quiero hablar un poquito del contexto de estas parábolas. En el momento que Jesús está hablando esta parábola del hijo perdido que vamos a leer a continuación, mucha gente de mala fama se le había comenzado a acercar a Jesús. Gente que no era bien vista. Qué bonito es que Dios desea acercarse a la gente de mala fama, pecadora, gente como usted y como yo, que no somos bien vistos. Y publicanos, cobradores de impuestos, pecadores, se comienzan a acercar a Jesús. Y en ese momento, en donde nos encontramos en esta lectura, los fariseos, los escribas, los criticones se comienzan a murmurar, a chismosear y a decir, ese Jesús está recibiendo a los pecadores, les habla y todavía come con ellos. Diga conmigo si eso no huele a amor. Y habían dos grupos en ese grupo donde todo está sucediendo. Dos grupos de personas que estaban escuchando esta parábola. Esos pecadores que sentían y que decían, yo soy un pecador, yo no merezco a Dios. Esa gente que sentía que no merecía nada estaba ahí escuchando a Jesús. Pero también estaban escuchando a Jesús esos maestros, esos doctores de la ley que ellos creían erróneamente que no cometían errores.
que no cometían pecado. Ellos creían, esos maestros creían que ellos eran justos por guardar la ley de pie a cabeza. Y en este pasaje que vamos a leer a continuación, vamos a ver reflejado un padre amándonos con ternura, aceptándonos, perdonándonos y dándonos una nueva oportunidad a ese hijo que estaba perdido, a ese hijo que pensaba que había perdido su identidad. En esta historia, el hijo pródigo representa a un pecador que no conocía a Dios. Y este padre en la historia que vamos a ver a continuación representa a nuestro buen Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, si usted puede, en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre amado, Padre bueno, Señor, estamos aquí delante de ti, oh Dios, para poder escuchar, Señor, entender tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, en esta mañana para poder entender, para poder discernir, para que tu palabra, Señor, sea carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, que tú nos hables directamente al corazón como orábamos hace un momento, que seas tú rompiendo, Señor, todo lo que tengas que romper en nuestro corazón para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. La página 977, Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Lucas capítulo 15 del 11 al 32, parábola del hijo perdido. Otras versiones esta parábola es conocida como el hijo pródigo. Lucas 15 del 11 al 32, página 977. Si alguien no tiene Biblia o necesita ayuda, puede levantar la mano y seguro un líder, una persona amable se le va a acercar para ayudarlos. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, este hermano menor recapacitó y se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí que me muero de hambre? Dice con signos de exclamación. Y él toma la decisión y dice el versículo 18: me levantaré, iré, volveré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, pero me puedes tratar como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Mire esto, qué poderoso, amada iglesia. Y se compadeció de él. Y el padre salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me vuelvas a llamar hijo. Pero el padre le ordenó a sus siervos: pronto, rápido, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Versículo 25. Mientras todo esto estaba sucediendo, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué está pasando aquí? Tu hermano ha llegado. Le respondió: y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que entrara, que lo hiciera, pero él contestó: Padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni siquiera un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos.
Pero ahora llega este hijo tuyo. Vio que ni siquiera dice mi hermano. Él no dice, viene mi hermano, no, dice, este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, amada iglesia. No sé si alguna vez usted se enojó con su hijo y le dijo a su esposa, este hijo tuyo. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. El hijo mayor estaba indignado de cómo el padre estaba haciendo una gran fiesta. Y todo este amor que podemos ver aquí de parte de Dios, lo conecto a una frase que nuestro pastor creo que dijo hace 2 domingos atrás, y es que el corazón de Dios palpita por el ser humano. ¿Se atreve a decir conmigo, el corazón de Dios palpita por mí? El corazón, amada iglesia de Dios, no deja de palpitar cuando hay pecado, sino que palpita aún más. Y de esta lectura que estamos leyendo ahora podemos absorber o sacar un principio poderoso. Es que el Padre, en otras palabras, Dios está esperando con ansias que regresemos a Él. Y lo que había hecho este hijo pródigo, y este es un mensaje que creo que de esta historia podemos sacar 3 mensajes. Podemos hablar del Padre, del amor del Padre, podemos hablar del error del hijo y podemos hablar del hermano mayor también. Y vamos a tratar un poquito de hablar de todo, pero lo que había hecho, cometido este pecado, el hijo menor fue una ofensa muy grande. ¿Por qué, hermano Gustavo, fue una ofensa muy grande? Si simplemente se fue y le pidió su herencia, vendió, regresó, cualquier hijo lo hace. En este tiempo un hijo se va de la casa, le va mal, regresa. Pero en la cultura judía, en el tiempo de Jesús, el hijo menor, escuche bien, el hijo menor tenía la responsabilidad de permanecer en la familia y trabajar junto a su padre para poder cuidar de los bienes y del honor de la familia. Este hijo menor estaba perdiendo el honor, rompiendo la familia. Para la cultura judía esto era muy grave lo que había hecho el hermano menor. Desde el primer momento que el hermano menor comienza a pedirle a su parte de la herencia, yo estoy seguro y me imagino que desde el momento que el hijo empezó a hablar, el padre ya estaba molesto, el padre ya estaba ofendido. Porque al hijo, al pedir su herencia temprana, o sea, prematura, el hijo menor le está diciendo en otras palabras, ya no necesito estar aquí, ya no te quiero, no quiero estar contigo, no me importa el honor, no me importa la familia, no me importa estar contigo, quiero las cosas y quiero irme a vivir la vida loca. Lo que hizo su hijo, ese hijo menor en la cultura judía representaba una de las mayores ofensas al padre y al honor de la familia. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de repartición solamente sucedía cuando el padre se moría. Y en otras palabras, este hijo menor está diciendo, yo no quiero esperar a que mi padre se muera para recibir algo. Yo quisiera recibir el beneficio que recibiría si mi padre estuviese muerto, aunque no lo esté. Ese hijo menor no quería esperar ni que el padre muera para recibir lo suyo. En el contexto hebreo eso era un escándalo profundamente deshonroso. Y era, escuche bien esto, amada iglesia, esto era equivalente a desear que su padre estuviese muerto. Porque yo me imagino, no es que lo diga la palabra, pero quizá el hijo pródigo pensó, bueno, capaz que si mañana se muere mi padre, yo no tendría que pasar todo este revolú. Quizá él vio que el padre no se moría, no sé, y dijo, bueno, no me voy a esperar. Papá, dame lo mío. Eso era un gesto de desprecio hacia la autoridad y hacia la estructura familiar. Desde el momento que el hijo menor habla, el padre estaba ofendido. En segundo lugar, en el contexto hebreo, las tierras no se vendían, sino que pasaban de una generación a otra generación, porque una familia, el honor, la reputación, eran las tierras, era el ganado. En la cultura judía, tener tierra, tener ganados, significaba el honor familiar. Y todo se estaba perdiendo. Y no solamente que
este hijo perdido habla con su padre de una manera irrespetuosa, le pide su herencia, pero no es que él fue y que la invirtió y le sacó provecho, no, dice que él la malgastó, se fue lejos, voy a vivir la vida donde nadie me mire. Aquí no está mi padre, aquí no está mi hermano, voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. Y creo que esta parte también añade un poquito de vergüenza, porque este hijo no solo abandona a su gente, me imagino que abandonó su fe, se fue lejos de casa. Este hijo tenía un sentido de independencia y este hijo deseaba un estilo autónomo de vida. Derrocha la herencia de una manera irresponsable, compromete el futuro de la familia y la reputación buscando un placer o satisfacción momentánea, perdiendo de vista lo valioso y lo más importante. ¿Cuántas veces, amada iglesia, perdemos de vista lo que importa, lo valioso, lo más importante por cosas efímeras y pasajeras? Y este hijo rebelde, y yo me identifico tanto con él. Creo que estoy viendo un espejo de muchas ocasiones lo que ha sido mi vida. Rebeldía. Y muchas veces, amada iglesia, al leer esta historia, es obvio ver el pecado del hijo menor, ¿sí o no? El hijo estaba todo sucio, pero no solamente de suciedad, él estaba hambriento, él estaba sucio, diga conmigo, de pecado. Como muchas veces se ha sentido que les está predicando. El hijo tenía muchísima vergüenza, como muchas veces esa misma vergüenza que yo he sentido después de fallarle a Dios. Ese hijo me imagino que pensó que nunca iba a poder recuperar esa posición o ese estatus que en algún momento tuvo como hijo. Por eso él regresa y le dice, no, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Amada iglesia, ¿sabe cuántas veces yo he pensado que nunca más iba a volver a regresar a ser la misma persona después que le fallamos a Dios? Porque hay una realidad que existe. Hay un mundo espiritual que nos miente y que nos quiere hacer creer que no hay vuelta atrás. Y hemos visto un poquito el hermano menor, pero ¿cuánto le gustaría escuchar un poquito acerca del hermano mayor? De ese hermano que nosotros creíamos que no se equivocaba. Y ahora vamos a ver cómo sí se equivocó. Conectemos esto con la parábola del banquete que predicó nuestro pastor la semana pasada. ¿Quién tenía la responsabilidad de traer a los perdidos? ¿Quién? El siervo tenía la oportunidad, la responsabilidad de traer a los perdidos al banquete. ¿Se acuerdan cuando predicó nuestro hermano Richard acerca de la oveja perdida? ¿Quién fue el que salió a buscar esa oveja? El pastor. Pero en esta historia del hijo pródigo, del hijo perdido, la pregunta que nos debemos hacer, ¿quién era el responsable de ir a buscar ese hijo perdido? Esa responsabilidad era del hijo mayor de traer y restaurar a su hermano menor. El deber del hermano mayor era decirle al padre, padre, tranquilo, no te preocupes, yo voy a ir y traer a mi hermano, lo voy a buscar, lo voy a convencer, lo voy a traer a las buenas o a las malas, pero lo voy a traer a la casa, papá. Sin embargo, el hermano mayor no le importó asumir su responsabilidad y lo comprobamos cuando el padre hace una fiesta y el hermano mayor no quiere asistir. Cuando el padre le ruega al hermano mayor que sea parte de esta fiesta, imagínese, el hijo menor había regresado a casa y dice que el hermano mayor estaba en el campo y cuando regresa ve música, comida, fiesta, conversación. ¿Qué está pasando aquí? Y dice que él se indigna y le dice a su papá, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes. El hijo mayor se sentía con el derecho de reclamarle al padre porque había obedecido durante todo este tiempo. Esto revela una actitud de justicia estricta, donde siente que lo justo sería que su obediencia y sacrificio deberían de ser reconocidos. Y lo justo también sería que el hijo menor fuera castigado y humillado por su desobediencia.
Jesús utiliza al hijo mayor como una crítica a los fariseos y a los escribas de su tiempo, porque ellos se sentían justos y estaban molestos de que Jesús les esté hablando a los pecadores. En otras palabras, ¿recuerda a los fariseos y los escribas que se estaban acercando a Jesús? En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes son como este hermano mayor, que se creen justos. El hermano mayor, amada iglesia, representa a esas personas, representa a aquellos que a pesar de seguir las reglas y las expectativas religiosas, carecen de extender compasión, misericordia y entendimiento del amor incondicional de Dios. La verdadera justicia y honor ante Dios no es tan solo en las acciones externas o en el cumplimiento de reglas, sino en la capacidad de mostrar gracia y perdón hacia los demás. Ahora conectemos un poquito esto con nosotros, amada iglesia. ¿Cuántos están aquí? Hemos visto la historia, lo que pasó con el hijo menor, hemos visto la irresponsabilidad del hermano mayor. Pero la pregunta es, ¿quién fue el bueno ahí? ¿Quién hizo lo correcto ahí? Entre los hermanos. Nadie. ¿Y cuántas veces, muchas veces nos sentimos nosotros así? Viniendo a la iglesia, pero como ese hermano mayor. Cuando Jesús dice que Él fue y se acercaba a hablar con los de mala fama, con los pecadores. Y nosotros muchas veces, lo digo por mí, tenemos en la iglesia años. Y entra un necesitado, y entra un pecador. Y decimos, pero ¿cómo que Dios le está extendiendo amor y misericordia? Si yo vi lo que estaba haciendo hace una semana atrás. Y no nos ponemos contentos ni nos regocijamos, creyendo que nosotros vivimos la vida perfecta y estamos cumpliendo rigurosamente todo lo que Dios demanda. Así se creía el hermano mayor, orgulloso, altivo. Y muchas veces obedecemos por motivos equivocados y estamos lejos del Padre. Este hermano mayor hacía las cosas por motivos equivocados, pero él estaba lejos del Padre. Y muchas veces pasa eso con nosotros, nos identifica, y está bien, amada iglesia, que muchas veces yo me he perdido, me he alejado, me he apartado, nadie me vio y estoy allá, apartadísimo, lejos del Padre. Pero muchas veces muchas veces yo me he encontrado como ese hermano mayor, que aparentemente está en la casa del Padre, pero lejos del Padre, sin una relación, sin una amistad. Ese hijo mayor no le importó el sentimiento del padre. Este hijo mayor no le importó que el padre estaba contento que su hijo había regresado. Los que son padres, ¿cuántos levanten la mano que tienen hijos? Los que son padres, ¿cómo usted se sentiría si su hijo regresa a casa? Alegre, feliz. Pero el hermano mayor no le importó lo que papá sentía. Él estaba ahí en la casa del padre, pero hacía las cosas por compromiso, porque le tocaba. Y muchas veces estamos así. Existen esos pecados ocultos del corazón. ¿Cuántos sabían que tenemos pecados ocultos? Y ¿sabe algo? Lo digo poniéndome a mí mismo. Los pecados que se ven en nuestra vida son solamente esa puntita del iceberg. Hay pecados ocultos. Y muchas veces criticamos al que está perdido, como ese hijo menor. Nos comportamos egoístamente como el hijo mayor sin amor. Y la exigencia de justicia del hermano mayor y el sentirse superior no le permitía amar a su hermano. O sea, tanto el hijo pródigo era un pecador como el hermano, porque sus críticas, su murmuración, ese egoísmo, ese odio era su mayor pecado. Ahora podemos llegar a la conclusión que tanto el uno como el otro, los dos hermanos, eran pecadores. Y yo le decía hoy a mi esposa en la mañana, muchas veces he sido como ese hijo menor que se fue, que se va. Pero en tantas ocasiones adentro de la iglesia he sido como ese hermano mayor,
criticando al otro, la guerra del hermano, la lucha, su debilidad, por sentirme mejor o superior. Cuando no hay nadie bueno. Nadie bueno. Una vez me dice una persona, wow, ¿te enteraste lo que pasó con ese hermanito? Cayó en pecado. Y yo tenía la oportunidad de criticar. Y a veces lo reconozco, he entrado en esas cosas feas. Pero adentro de mi corazón yo le dije, gracias Señor. Porque cuando yo hice lo mismo nadie se dio cuenta. Y podemos ser ese hermano menor que se va. O podemos ser ese hermano mayor que no muestra sensibilidad, que está en la casa del Padre pero no está. ¿Sabe cuántas veces he venido a la iglesia y me he escondido detrás de un traje, una corbata y un saco y he hecho cara de buen cristiano? Y en esta historia, amada iglesia, no hay héroes, ya que ambos hermanos son dos extremos del pecado. El uno era muy pecador y el otro se creía tan bueno y tan perfecto y tan justo que yo no sé quién era más pecador. Si lo ponemos en una balanza, no sé para dónde se iría la balanza. Tanto el hermano mayor como el hermano menor eran pecadores y sus corazones estaban lejos del Padre. Pero gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios, que nuestro Padre Celestial, escuche bien esto, envió al verdadero hermano mayor para rescatarnos cuando estábamos perdidos. ¿Sabes que podemos estar perdidos afuera de la iglesia y adentro de la iglesia? Y como decía el pastor en estos días, no es que nos perdamos, pero nos sentimos como desorientados, perdidos, fuera de foco, incluso estando en el Evangelio. Con ese síntoma del hermano mayor. Y damos gloria a Dios de que Jesús cumplió el rol como el verdadero hermano mayor, cumpliendo en verdadera obediencia lo que el hermano mayor de esta parábola no pudo hacer. Mira, amada iglesia, Jesús, mire qué poderoso esto. Jesús dejó su hogar en el cielo. Se hizo hombre y nos justificó por medio de la obra en la cruz. Jesús no fue como ese hermano mayor. Jesús nos vino a buscar cuando estábamos perdidos. Él venció nuestro pecado, nuestra vergüenza. Y también en esta mañana quiere abrir nuestros ojos para ver que nuestra justicia y que nuestras buenas obras no sirven para nada. Yo le decía, hoy hablamos con mi esposa, a veces, y platicamos hoy mientras nos alistamos, y hemos llegado a la conclusión de que a veces nos sentíamos como el hermano menor, a veces nos sentíamos como el hermano mayor, y en ocasiones nos hemos sentido como los dos. Pero en esta mañana, amada iglesia, y quiero que se quede con esto, Jesús nos extiende amor, misericordia, gracia que no merecíamos y nos quiere traer nuevamente a la casa de nuestro Padre Celestial. Sabe que nuestro hogar no es algo, sino es alguien. Y muchas veces nos preguntamos, hermano Gustavo, ¿por qué nos cuesta tanto acercarnos a Dios? Vimos que el principio es que el padre está deseoso, con ansia. Yo me imagino a ese papá caminando en el pasillo, en el patio, en la azotea, mirando por la ventana. Yo me imagino a ese papá ansioso que el hijo regresara. Y si vemos que el Padre amoroso representa a Dios y vemos ese principio porque dice que el Padre lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó. Si en la palabra de Dios se revela que Dios está ansioso que nosotros corramos a Él, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto acercarnos a Dios? Yo creo que ese hijo pródigo tuvo una batalla interna, una lucha espiritual. Y si voy, y si me rechaza, y voy o no voy, y si voy o no voy. Pero él estaba con tanta suciedad, tanta hambre, tantos problemas, tanta necesidad. Yo digo, benditos problemas y bendita necesidad que nos hace recapacitar y hacer clic y abrir los ojos y decir, necesito volver a Dios.
Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta acercarnos a Dios? Quizá en la niñez tuvimos un padre que no quería que nos acercáramos a Él. Un papá que quizá nos decía, no tengo tiempo, hijo, para jugar, estoy trabajando, no me molestes. Y tenemos esa imagen de Dios, ese reflejo. O quizá tuvimos un padre que en vez de amarnos y darnos abrazos y besos, nos castigaba. Quizá alguna vez te fuiste de la casa y regresaste y te dijo tu papá, te fuiste, entra para el cuartito. ¡Pah! Quizá tuvimos un padre que desde pequeño nos abandonó, que no quiso hacerse cargo de nosotros, que no quería pasar tiempo con nosotros, que nos maltrató. Y por esos motivos, yo sé que cada uno tenemos historias diferentes. Yo siempre digo, estamos quizá algunos en diferentes botes, pero en el mismo mar. Cada uno tiene una historia diferente. Y hemos visto un concepto erróneo de padre. Otro día me encantaría contarle el testimonio, pero cuando yo nací y crecí, yo me crío con mis padres adoptivos. Y cuando yo me entero, porque yo tenía 12, 13 años y mi papá tenía 81. Yo tenía un papá que en vez de papá parecía abuelo. Y yo decía, ¿por qué todos los papás de mis amigos están jugando al fútbol y mi papá, en vez de ser papá, parece abuelo? ¿Por qué mi papá tiene un bastón y por qué mi papá no puede correr como todos mis amigos? Entonces yo cuando comienzo a crecer y voy perdiendo esa inocencia de que nos creemos todos, yo le pregunto, papá, ¿qué pasó? Y me dijo, tu papá no te quiso tener. Tu papá no te quiso y bueno, nosotros te criamos, hijo. Y yo siempre estaba con eso de por qué mi papá me abandonó, por qué mi papá no me quiso tener. Y cuando a mí me hablan de Dios, una de las primeros argumentos o en contra que yo decía, ¿cómo voy a creer en un Dios que no veo? ¿Cómo voy a creer que un Dios me ama y que me acepta cuando mi propio papá no se quiso hacer cargo de mí? Y por eso muchas veces se nos hace difícil en creer que Dios es un Padre bueno. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? Que el amor de Dios es incondicional. El amor del Padre con su Hijo menor no dependía de sus méritos, de su tarea, de su trabajo, de sus deberes, de lo que hacía o lo que no hacía. Yo le dije el otro día a mi hija, vos sos mi hija. Y si te portás bien, yo te amo. Si te portás mal, yo te amo. Porque mi amor no depende de lo que vos hagas, mi amor depende de lo que tú eres. Dice que le preguntan a una mamá que iba a ver a su hijo que estaba preso y le dicen, señora, yo no puedo entender por qué usted ama a esa persona que mató, que violó, que robó, que le hizo mal a muchas. Y dice que la mamá le dijo, es que para mí esa persona sigue siendo mi hijo. Pero nosotros los seres humanos somos buenos en eliminar de nuestras listas de contactos aquella persona que nos lastimó o que nos hirió. Me lastimó, me hirió, me mintió, me faltó el respeto, lo voy a borrar de mi lista de contactos. En mi país decimos, le hago la cruz a esa persona, no quiero saber nada. Me hirió, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. Conmigo. Después que el Padre experimentó escuche esto, después que el Padre experimentó tanta deshonra pública, cuando el Hijo regresa a casa, escuche bien, el Padre tenía toda la autoridad moral y legal para castigarlo y para haberle dicho al Hijo, ahorita tenés la cara de regresar. Se nota que no tenés nada. Eso es lo que yo le hubiese dicho. O quizás muchos de los que estamos aquí. El padre le podía haber dicho cuando el hijo regresó, hijo, me deseaste la muerte. Vendiste algo que no tenías que vender, eso era la herencia, el patrimonio familiar. Y no solo dijo que lo vendiste, sino que lo gastaste. Y después de haber hecho todo lo que hiciste, tenés la cara de regresar acá. Esa no es la forma como el padre recibe al hijo. Dice, no lo voy a leer otra vez, pero dice el versículo 20, que el padre lo vio, corrió y lo besó. Dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
Mire para aquí, amada iglesia. Lo primero que hace el Padre es verlo. ¿Cuántos saben que Dios en esta mañana nos está viendo? Y Dios sabe qué tan lejos estamos de Él. Dios sabe si nosotros nos hemos ido lejos, o Dios sabe también cuando aparentemente estamos adentro de estas paredes y estamos como ese hermano mayor, comparándonos con los otros. Pero dice que el Padre le vio, luego de verle dice que salió corriendo al Hijo y luego que el Padre lo besa. ¿A cuántos le gustan los besos? ¿De su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa? El que levantó la mano está pidiendo beso. Cuando salga, dele un beso si es su esposo, su hija. Y dice que el Padre lo besa. Pero cuando revisamos el original, escuche bien, ese beso no es un simple beso. Escuche bien. Sino que el original, eso significa que es un beso efusivo. Qué lástima que no está mi hija. Bueno, está mi esposa, pero no. Un beso efusivo significa eso en el original. Eso significa que el Padre besó al Hijo una y otra vez. Y en el contexto judío el beso era una señal de que yo te acepto, yo te amo, yo te perdono. Y mire, otra cosa, en el contexto hebreo habían 3 clases de siervos, 3 clases de esclavos, de sirvientes. Estaba el del nivel más alto, estaba el del nivel intermedio y estaba el de nivel más bajo, que era considerado como el jornalero. Y cuando el hijo pródigo regresa, él seguro estaba pensando, quizá mi papá me dé un trabajo, ya la embarré, ya, como decimos los nicaragüenses, ya la fregué, así, algo así, ¿no? Yo sé que no voy a volver a poder hacer otra vez hijo, pero si mi papá me da un trabajito como un jornalero. ¿Sabe que el jornalero no tenía compromiso con el padre ni el padre con el jornalero? De los 3 clases de sirvientes o de esclavos o de trabajadores, era el que no había un compromiso. Vienes, te doy la paga y te vas, pero no había un compromiso. Pero el padre dijo, traigan la mejor ropa, traigan anillos, traigan sandalias. Mire, la vestidura era una señal de honor, de dignidad. Estaba ocurriendo un cambio de estatus. Estaba ocurriendo un cambio de vergüenza a dignidad como un hijo legítimo. El anillo representaba autoridad e identidad. Era un acto simbólico de que su pecado había sido perdonado y que ese hijo seguía siendo parte de la familia con todos sus derechos y con todas sus responsabilidades. Es como que el padre dice, reseteo. Aquí comenzamos de nuevo. ¿Le guste al hijo mayor o no le guste al hijo mayor? Porque aquí mando yo. El padre no le preguntó al hermano, ¿y qué vos crees? ¿Lo traemos? ¿Le damos una oportunidad? ¿Qué hacemos? Las sandalias. Le puso sandalia, era un símbolo de libertad, restauración y pertenencia. Solo las personas libres eran esclavas, mientras los esclavos, solo las personas libres usaban sandalias, mientras los esclavos andaban descalzos. Entonces le colocan sandalias. Es como que el padre le dice, hijo, tú no vas a ser tratado acá como un esclavo porque nunca dejaste de ser mi hijo. Lo recibe como un miembro libre y legítimo que tiene acceso a la plenitud de la vida familiar. Las sandalias, el anillo y las vestiduras representaban la restauración total. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere restaurar totalmente? Las sandalias, el anillo y la vestidura representaban la restauración total del hijo menor por medio del perdón y la gracia que el Padre extiende al hijo a pesar de su arrepentimiento tardío y a pesar de su pecado. Tengo una buena noticia para ti y para mí. El Padre en esta mañana extiende gracia, perdón sobre nosotros a pesar de que nos hemos demorado en venir a Él y a pesar de nuestro pecado. La fiesta que el Padre hizo significaba. Esa fiesta que el Padre dijo
que el Padre hizo con su Hijo, le dejó claro a todos los que estaban adentro que tenían que recibir al Hijo como parte de la familia. El Padre dijo, me le ponen sandalias, me le ponen vestido y me le dan el anillo y maten el animal más grande porque se armó un reventón. Y le guste a quien le guste, el Padre estaba dejando por sentado. La palabra nos dice en Romanos 15, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Y quiénes somos nosotros para aceptar o desechar cuando... Mire, hermano, yo no estoy predicando aquí por buena cosa. Yo estoy predicando aquí porque la gracia de Dios salió sobre mi vida como le está saliendo a usted en esta mañana. El recibir a ese hijo perdido es un acto de amor incondicional que Jesús usó para ilustrar cómo Dios nos ofrece perdón y restauración a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Sin importar cuán lejos nos hayamos ido. ¿Cuán lejos nos hemos ido de Dios? ¿Cuán lejos nos hemos ido de Dios? ¿Sabe que si nuestros hijos conocieran nuestros pensamientos, sentiríamos vergüenza? ¿Sabe que si nuestros esposos o esposas conocieran nuestros pensamientos, sentirían vergüenza? ¿Sí o no? Y el Padre, a pesar que representa a Dios, a pesar de conocer toda la vergüenza que el Hijo estaba atravesando, lo recibió en su hogar. Escuche esto, iglesia. ¿Quién fue el más herido de todos? ¿Quién fue el más herido aquí? El más lastimado. ¿El hijo mayor, el hijo menor o el padre? El padre. El más herido fue el que más estuvo dispuesto a perdonar. Y la razón por la que el Padre está dispuesto a perdonar, a pesar de haber sido el más herido, es porque el Padre ama incondicionalmente. Yo no sé cuántos pueden sentir el amor de Dios en esta mañana. Yo no sé cuántos pueden sentir que Dios nos está diciendo en esta palabra, hey, no todo está perdido. Es cierto, hemos sido como el hermano menor, hemos sido como el hermano mayor, pero este mensaje no solamente nos muestra esos dos extremos, esos dos pecados, sino que nos muestra el corazón del Padre. Pero ¿qué vamos a hacer en esta mañana al saber lo que ya sabemos? Que tenemos un Padre que nos perdona, que nos acepta, que nos recibe en casa, no porque lo merezcamos, ni por nuestra justicia, ni por nuestras buenas obras, sino porque Él extiende su gracia y amor para con nosotros. ¿Cómo podemos responder? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos a seguir escondiendo pensando que no podemos regresar? ¿Vamos a seguir criticando a ese que está queriendo regresar? ¿Cuántos nos hemos sentido lejos de casa alguna vez? Tengo una buena noticia para ti. Si te has sentido lejos de casa, viviendo una vida autónoma, independiente con tus propias fuerzas, Dios nos está llamando a casa por medio de la obra de Jesús. Y hoy puede ser nuestro día de salvación, de restauración. Y aterrizo el avión con esto y vuelvo al principio para culminar. El Padre está esperando que regresemos a Él. ¿Cómo vamos a responder después de escuchar este mensaje a nuestros hermanos? ¿Cómo va a responder a usted cuando aquí en la familia de Dios haya un hermano menor y se vaya y, entre comillas, pida su herencia y malgaste los bienes y venga? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Como que somos más? ¿O vamos a salir a buscar a ese hermano que sabemos que hace rato, domingos que no viene y Dios quizás nos haga recordar en este momento que teníamos el contacto y no lo llamábamos? Y quizás ese hermano estaba pensando, y voy y regreso, y si voy y no voy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me van a ver mal? ¿Sabe por qué hay mucha gente que tiene miedo de ir a la iglesia? Porque después del pecado van y los ven mal. ¿Cómo podemos extender la gracia que hemos recibido a otros? ¿Cómo podemos imitar a nuestro hermano mayor Jesús? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cumplir con nuestro deber, con nuestros hermanos menores en la fe?
que están lejos de casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Gracias porque hemos estado en muchos momentos como ese hermano menor que se ha alejado, que se ha apartado, Señor, que se ha apartado, Señor, de ti, que ha pedido esa herencia, que la ha vendido, que la ha malgastado, Señor. Pero muchas veces cometemos ese pecado de ese hermano mayor, oh Dios, que nos creemos justos y que nos creemos que por haber estado en la casa somos más. Cuando ese hermano mayor que se quedó en la casa simplemente se quedó por el beneficio y por quizá la herencia y la comida y el honor familiar y el patrimonio familiar, pero no le interesaba nada del Padre. Padre, te pido en esta mañana que tu amor nos alcance. Pero yo no sé, amada iglesia, en esta mañana quizá tú dices, yo me siento como ese hermano menor. He vivido quizá el cristianismo como una máscara, como una careta, como una hipocresía, aparentando, disimulando, pero he sido como ese hermano menor o hermano mayor. Señor, en esta mañana recibimos tu gracia, recibimos, Señor, tu perdón, Señor, tu aceptación, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por todo en esta mañana. Y si hay alguien en esta mañana que diga, yo necesito correr a la casa de mi Padre, no esperes más. El amor de Dios te está abrazando en esta mañana. Dice que el Padre lo vio de lejos. Él es el que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. El amor del Padre conoce lo más profundo de tu corazón. Dice que el Padre lo vio, corrió y lo besó y le dijo, eres acepto, eres perdonado, eres amado, nunca perdiste de ser lo que tú eres. Padre, en el nombre de Jesús,